Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 24 de febrero del año 2023. Bien, hoy se cumple un año desde la injusta agresión e invasión de Rusia a Ucrania. Y para recordar ese año, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió al pueblo ucraniano con un mensaje de resistencia y lucha. Hoy, hace un año, dijo el presidente Zelensky, millones de ucranianos decidimos no por la bandera blanca, sino por la bandera azul y amarilla. Cada ucraniano ha perdido a alguien cercano desde entonces, dijo el presidente, y además indicó que este año ha sido de dolor, tristeza, fe y unidad. Además, vaticinó que el año 2023 será el año del triunfo de Ucrania sobre el invasor ruso. Eso lo estaremos desarrollando un poquito más adelante en el programa con un invitado muy especial. Muy bien. En Italia, el barco Geo Barents, perteneciente a la organización Médicos Sin Fronteras, fue bloqueado durante 20 días y se le impuso una multa de $10.000 por parte del gobierno de Giorgia Meloni al no haber proporcionado las informaciones requeridas tras un desembarco de migrantes. Aparentemente el barco había recogido aguas arriba a una serie de migrantes que estaban en una embarcación en condiciones precarias y como una medida de emergencia los llevó a tierra firme, y esto le ha merecido por parte del gobierno italiano este bloqueo de 20 días y la multa de 10.000 euros. Y en Brasil, inundaciones en el sureste de Brasil, específicamente en poblaciones aledañas a las costas de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, llevan ya 49 víctimas mortales. Se espera que aumente el número de víctimas, esto producido por deslaves, ha habido derrumbes, ha habido daños en infraestructura pública, en carreteras, etcétera. Es decir, un desastre natural más, esta vez producido por exceso de lluvias en el hermano país de Brasil. Bien, en el plano local, lo más importante, bueno, ayer se dio, tal como nos indicó nuestra invitada el día de ayer, se dio las protestas masivas, hay que decirlo, sobre todo en Penonomé, de los trabajadores de Minera Panamá que reclaman de alguna manera que el gobierno del estado concrete el acuerdo con la minera y se firme ese acuerdo para poner fin a la zozobra que tienen esos miles de trabajadores panameños de clase media profesional, algunos de ellos, y puedan entonces tener un futuro sin la incertidumbre que ahora en estos momentos está ensombreciendo el panorama. Ojalá, reiteramos, el gobierno esté consciente que lo responsable es llegar a un acuerdo que sea favorable para ambas partes. Y favorable para ambas partes es, y tiene que entenderlo también así la empresa First Quantum, es que seamos socios en las buenas y en las malas. No podemos ser socios solamente en las malas y ponerse límites a la sociedad cuando están en las buenas. Es decir, el mensaje es muy claro y que ojalá se restituya la posibilidad de abrir el puerto para que la mina pueda seguir operando mientras terminan pues de firmar el contrato. Eso transmitiría un mensaje de tranquilidad a esas miles de familias que salieron ayer a protestar en las calles de la ciudad de Panamá, en la Plaza 5 de Mayo, pero sobre todo en la ciudad de Penonomé. Muy bien, la inflación en Panamá para el año 2022 marcó un hito alto, porque recordemos que a pesar de que 2.7%, entre 2.7 y 2.9, no pareciera ser mucho comparado con inflaciones de países vecinos o de otras latitudes, en Panamá hemos estado siempre con una inflación muy parecida a un punto y medio, máximo 2. Claro,
En Estados Unidos también la inflación ha estado superando el 5, 6, llegó hasta 8% en determinado momento, y eso influye en la economía nuestra porque tenemos una economía dolarizada. Dicen por ahí que cuando en Estados Unidos hay resfriado, a nosotros nos da pulmonía. No necesariamente es así, pero ciertamente ha habido ese impacto causado, entre otras cosas, por la crisis de la logística mundial a raíz de la pandemia del COVID y también de alguna manera, influenciado por el conflicto en Europa del Este. Eso encareció severamente los fertilizantes, por ejemplo, que se utilizan para la industria agrícola, tanto en Estados Unidos como en Panamá. Entonces, por otra parte, se anunció el aumento del combustible, de la gasolina, y la rebaja en el diésel. Eso en los términos normales del mercado regulado, ¿no? Está regulado, recordemos, por los precios de referencia. Sin embargo, mantenemos el subsidio, el gobierno mantiene el subsidio hasta el mes de abril, y por lo tanto el galón de combustible, cualquiera que sea, sigue en $3.25. Entonces, sin embargo, los precios de referencia siempre hay que mantenerlos presentes, porque es la manera como en circunstancias normales se desarrolla el mercado de los combustibles en Panamá. Atenógenes, también hay que destacar, me parece que es importante, que ya la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica han condenado de alguna u otra manera las medidas arbitrarias, atrabiliarias y dictatoriales que tomó en la dictadura de Daniel Ortega, incluyendo el gobierno izquierdista de Gabriel Boric, incluyendo el gobierno izquierdista de Gustavo Petro, ¿no? Incluyendo el gobierno izquierdista del presidente Fernández en Argentina, pero Panamá no ha dicho ni esta boca es mía. No, y es tiempo que lo hagamos, porque realmente lo que tú muy bien acabas de definir con relación al gobierno nicaragüense, eso dejó de ser ya una democracia, es una dictadura. En el momento en que comienzas a pensar en una ley especial para exiliar a tus nacionales por la opinión que tienen acerca de ti, ya entramos entonces en un gobierno autoritario. No solamente desterrarlos, sino despojarlos de la nacionalidad a personas notabilísimas de Nicaragua. Eso es una actitud dictatorial. Totalmente. Eso es una dictadura, eso no es una democracia. Y es un grave problema para la región. Honestamente, una Nicaragua desestabilizada como está en este momento es un grave problema para la región. Y me imagino que debe haber o habrá algún tipo de consecuencias, de sanciones en función de lo que está haciendo en Nicaragua. Y creo que eso es lo que se espera, ese sería el siguiente paso. Pero yo no sé, Guido, yo esperaría, por ejemplo, que la OEA se activara. En otras circunstancias, la OEA se hubiese activado en función de lo que está pasando en este país, pero yo veo que pasan los días y no ocurre nada. Y esa pasividad sí me preocupa acerca de lo que está pasando en Nicaragua. Hace más de 2 años estamos hablando de lo que está pasando en Nicaragua, porque se pegan. Este tipo de actitudes y acciones se pegan a los países, porque lo estamos viendo con un gobierno de izquierda en Nicaragua, pero ojo, cuidado, mira lo que está pasando en El Salvador, que es el otro extremo. Entonces estamos viendo este tipo de problemas en la izquierda y en la derecha, autoritarismo, comportamiento dictatorial, esa intolerancia hacia el pensamiento y la libertad de expresión demostrada en las leyes que están pasando para desterrar a sus nacionales, solamente por pensar diferente a cómo mandan en ese momento las autoridades. Así es. En Panamá vivimos algo parecido durante la dictadura militar. A mí me recordó eso que pasó en Nicaragua, aquel exilio que se dio, no recuerdas, en enero de 1976, que llegaron unos buses de la entonces Guardia Nacional, todavía no existían las fuerzas de defensa, con un poco de gente paramilitar prácticamente, incluso mujeres, y el resultado de esa confrontación en las sedes, en las afueras de la sede de APEDE, que quedaba ahí a un costado del Café Square, en la avenida Balboa, terminó con un grupo de panameños exiliados, ¿no? No se les despojó la nacionalidad panameña, por supuesto, pero fue un grupo grande de exilados, y eso acrecentó la crisis de la dictadura, lejos de resolverles el problema. La libertad de reunión en Nicaragua se suspendió desde diciembre, desde finales de noviembre se suspendió, no te puedes reunir, no puede haber organizaciones.
cívicas con el objetivo de tratar de analizar ni la situación nacional ni organizarse para ayudar a la comunidad. Eso se suspendió desde noviembre. Quizás el siguiente paso del señor Ortega será proscribir los partidos políticos, porque normalmente ese es el mismo menú y es la misma historia que a lo largo de las décadas, los años y los siglos repiten los dictadores. O sea, primero me comporto como yo quiero y como me da la gana. Segundo, destierro a los que opinen distinto a mí, prohíbo las reuniones y después declaro un partido único para entonces ya convertirme definitivamente en cualquier cosa, porque ya no sé si decirle de izquierda o de derecha, porque al final el menú de estos dictadores es el mismo, Guido. Oye, tenemos una pausa y vamos a hablar hoy acerca de la situación económica del país. Nos acompaña Domingo Latorraca. También vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Ucrania. Nicolás Bukelja va a estar con nosotros también acá en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos, este es Cuarto Poder, nos acompaña Domingo Latorraca de la empresa Elemente. Vamos a hablar acerca de la situación y el análisis económico que él hace mensualmente, dónde estamos y hacia dónde vamos, ya cerrando el mes de febrero. Cuéntanos, Domingo. Bueno, gracias, Atenógenes, buenos días. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad, antes de entrar en los detalles del sondeo, para que todos nos unamos a condenar la invasión de Ucrania por parte de la dictadura rusa. Ucrania es un país sumamente importante para la agricultura mundial. Está entre los países mayores productores de maíz, trigo, cebada. Es el productor número 1 de girasol en el mundo. Y además de totalmente ilegal, está teniendo un efecto directo en todo el mundo por la importancia que tiene para la producción de granos en el mundo. Por otro lado, también tenemos que condenar la dictadura nicaragüense. Y a mí, y lo mencionaban ustedes hace un minuto, me llama muchísimo la atención cómo el mundo está mudo. Nuestros gobiernos en Latinoamérica están mudos relativamente, y tal vez salvo las excepciones de izquierda, que han condenado, en algunos casos, han condenado a esa dictadura en Nicaragua, pero países importantes como Brasil, como México, deben también condenar al dictadorucho Ortega y su grupo de maleantes, ¿no? Creo que es un mensaje muy fuerte para nosotros aquí en Panamá. Totalmente. De la necesidad que tenemos de mantener el centro en la discusión y no irnos a los extremos. No, y porque como, los dos y la extremos tolerancia. son Y como decía así es. Tenógenes, la Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en el año 2001 en Lima, el 11 de septiembre del 2001, el mismo día del atentado de las Torres Gemelas, por pura casualidad, pues ahí está como un instrumento que sirve para atacar este tipo de situaciones, pero si no se pone en vigencia, si no se hace el reclamo por parte de los países que respetan y defienden las democracias, pues corremos el riesgo de que eso se contagie, como efectivamente está sucediendo. El Parlamento Centroamericano, ¿qué dice al respecto? También. Absolutamente nada, ¿no? También. Así que es importante, y nuevamente para nosotros aquí, asegurarnos de mantener la discusión de tolerancia en el medio, ¿no? Los dos extremos. Y el respeto fundamental a los derechos humanos. Es correcto, y a la libertad de expresión. Ok, vamos entonces al 13º sondeo. Ya tenemos 13 meses de estar midiendo la actividad económica. Ya este sería el mes 13º. Exactamente, enero. O sea que ya hay forma, ya estableceremos una comparación, ¿no? Correcto. Ya hay forma a través de esta herramienta de establecer una comparación. Ya podemos comparar contra los resultados por industria relativo a hace un año. Con lo que está pasando ahora. Con lo que está pasando hoy en día. Y quiero citar a una empresaria que participa con nosotros todos los meses, y creo que resume muy bien el sentir de los empresarios que participan en este sondeo, los 211, y tuvimos un número récord este mes en esta primera medición del año. Está difícil, pero hay oportunidades, seguimos. Y creo que ese es como el sentir del empresario
panameño, a pesar de los grandes retos que tenemos, Panamá continúa echando hacia adelante, ¿no? Así que creo que eso resume bastante bien Eso demuestra también el grado de resiliencia correcto, del panameño, así es. del emprendedor panameño. A pesar de los grandes retos, Panamá de continúa mostrando, y digamos en términos económicos también, Panamá registró un crecimiento arriba de 10%, sectores que estaban muy deprimidos productos de la pandemia, como son el turismo, están dando señales de recuperación. La construcción también está dando señales de recuperación. Así que la resiliencia, como tú dices, Atenógenes, es algo, digamos, que ha caracterizado a nuestra economía, a nuestros empresarios, a las personas que trabajamos en el sector, en todos los sectores, ¿no? Yendo hacia los resultados, y como tú dijiste, Atenógenes, ya podemos medir los resultados de enero de este año con respecto a enero del año pasado, y arrancamos casi 7% en cuanto a la tendencia positiva, que son las respuestas positivas que recibimos a las 3 preguntas básicas que hacemos en el sondeo. Tenemos que un 54%, 7 puntos por encima de donde arrancamos en enero, y la tendencia del año pasado fue que fue mejorando, ¿no? Si vemos los resultados, hay una tendencia hacia mejorar a través del año, y arrancamos 7 puntos porcentuales por encima. Así que es un buen arranque. Hemos introducido algunos cambios, estamos separando algunos sectores económicos. Hemos separado la zona libre de Colón con comercio al retail y comercio de distribución. Aquí en la pantalla podemos ver la tendencia positiva, ¿no? Y podemos ver claramente que arrancamos con un 54%, tanto las respuestas de ventas versus el mes anterior como ventas contra el año anterior, y el resto del año, la perspectiva del resto del año, todos muestran, digamos, ya sea resultados similares al año pasado o por encima del año pasado. Y creo que eso es algo positivo. En este primer sondeo del 2023 hicimos 3 preguntas particulares. Preguntamos sobre la importancia y la urgencia que tiene que ver el programa de pensiones, y si está, digamos, en el mindset de los participantes, y abrumadoramente un 98% de los participantes indicaron que es un problema urgente y que debe ser atendido. También les preguntamos en esta ocasión si sus ventas del 2022 habrían ya alcanzado o superado las ventas del 2019, como punto de referencia, y 65% de los participantes expresaron haber alcanzado o superado las ventas del 2019, con una anotación bien importante, y es que la estructura de costos se ha incrementado, ¿no? Y en parte producto de la terrible invasión de Rusia a Ucrania, que ha incidido en los precios de materias primas, en los precios energéticos, y eso ha tenido una incidencia en los resultados económicos de los participantes. O sea, ha sido un año golpeado específicamente por eso, porque estábamos en una etapa de recuperación post-pandemia, pero la guerra en Ucrania, diría yo que atrasó ese efecto de recuperación y agravó la situación de muchos de nuestros países en la región, no solamente en Panamá, en toda el área de América Latina. Así es. En el mundo entero, claro, Sí. está, algunos lugares más que otros. Ahora, también hay que destacar que ha habido un efecto de resiliencia, no solamente en Latinoamérica y en Panamá, sino también en Europa, porque todo el mundo pensaba al inicio del conflicto que esto iba a tener unas consecuencias catastróficas, por ejemplo, en el suministro de gas y el encarecimiento de la energía en Europa, y no ha habido tan. Hoy los europeos están pagando energía más barata que la que pagaban hace un año. Así es. Entonces, fíjate la capacidad de resiliencia que tiene Así es. el ser humano, ¿no? La capacidad, Guido, del mundo a ajustarse, Sí, ¿no? correcto. Antes de la pandemia, y están las estadísticas, por ejemplo, del tránsito por el canal de Panamá, y ayer yo escuchaba a la subadministradora mencionarlo, el gas natural estaba transitando en ruta sur, como ellos le mencionan, que es del Golfo de México por el canal hacia Asia.
¿no? en dirección hacia Asia. Eso cambió con la guerra. Hoy en día ese gas natural ha sido reenviado hacia Europa y es parte del ajuste que ha tenido que hacer el mundo para poder proveerle a esa área que está con una altísima tensión, con suficientes, digamos, recursos energéticos. También ha sido importante que el invierno en Europa no ha sido tan dramático y eso también ha ayudado a mantener los precios y el crecimiento andando, ¿no? Otros dos preguntas importantes, volviendo acá al sondeo. Uno, las tasas de interés. Hicimos las preguntas sobre el alza en las tasas de interés y qué tanto eso podía influenciar las inversiones que necesitan hacer las empresas para mantenerse vigentes y seguir adelante. Y a pesar de que todos están sintiendo, digamos, las llamadas de sus estructuras financieras con una información hacia el alza de las tasas de interés, la mayoría indicaron que sus inversiones de capital se mantienen o van a ser incrementadas. Eso también es importante. Claro, claro. A pesar de los retos, las empresas de todos los tamaños han indicado que van a continuar. Veo también aquí que menciona que el 65% de las empresas participantes han alcanzado o sobrepasado los niveles de ventas del 2019. Así es. O sea que ya llegaron al punto donde se dio la interrupción por la pandemia. Es correcto. Sí. Eso es una noticia también importante, sobre todo porque es el sentir de los que participan en esta encuesta. La mayoría son comerciantes, no empresarios. Así es. Otra parte de información que tal vez no tenemos tiempo para revisarlo. Pero disculpa, Domingo, aquí veo también el resumen. También apuntan que la estructura de costos ha variado. Eso es importante destacarlo. Sí, es correcto, sí. Claro. Las ventas han aumentado, pero su estructura de costos también ha aumentado. Entonces, no necesariamente es que hay una mayor rentabilidad. Exactamente. Es producto de, digamos, una, la recuperación y dos, digamos, un aumento en la estructura de costos. Así que, también eso es importante destacarlo. Así es, así es. El informe contiene datos por industria, ¿no? Con la cantidad de información que ya tenemos recopilada, podemos proveerle a quienes optan por poder tener acceso al informe que está en nuestra página web, elemente.com.pa. Ahí podrán bajar el informe completo y realizar, digamos, poder visualizar el análisis comparativo por industria con respecto a resultados de enero del 2023 con respecto a enero del 2022 y a la tendencia general, ¿no? Así que estamos teniendo, con la participación de más y más empresas, buena información para poder compartir. Totalmente. Oye, estaba viendo aquí que hay unos sectores económicos que han tenido un efecto rebote impresionante. Así es. Por ejemplo, bienes raíces. Sí. Claro, se explica porque bienes raíces fue de los más deprimidos y los más golpeados, primero por la pandemia, ¿no? Que ya venían siendo golpeados desde mucho antes, correcto. Había como una especie de saturación del mercado que llaman. No, y también cambios en las reglas del juego que se dieron a mediados y a finales del periodo pasado, cuando cambiaron las reglas e inclusive la manera en que uno podía adquirir un bien raíz. Las leyes, las nuevas normas de conoce a tu cliente y han influido mucho en el tema de los bienes raíces. Antes era muy sencillo comprar en efectivo un apartamento, ya no, ahora tiene que hacer el due diligence, la debida diligencia para saber quién está comprando, de dónde viene el dinero. Y todo eso tuvo un impacto definitivamente en el sector de bienes raíces, pero que por lo que vemos también se ha aplicado la resiliencia aquí. Están adaptándose al cambio. Sí se podía hacer, ¿no? Y también podemos ver en pantalla, digamos, una recuperación en la construcción que coincide con los datos económicos que se han publicado hasta ahora, en cuanto a que algunos sectores dentro de la construcción empiezan a recuperarse también, ¿no? Va a ser un año interesante de ejecución presupuestaria para el sector público. Tenemos varias obras de infraestructura importantes que se están ejecutando. Eso seguramente va a reflejarse en el sentir de los empresarios que están en ese sector, ¿no? Brindamos también información con respecto a los servicios financieros, la banca, seguros, otros, además de comunicaciones, tecnología y telecomunicaciones también, el sector agropecuario. Que también fueron sectores muy afectados por la pandemia. Así es, ¿no? Como les mencioné anteriormente, hemos separado el comercio al por mayor, al comercio, el retail,
y el comercio de la zona libre de Colón también ya los tenemos separados. Y ahí vemos lo que tú mencionaste hace un rato, que es parte, digamos, de la estructura económica de Panamá. Tenemos la participación importante de empresas comerciales en Sobre todo el comercio al por menor, que es el que mayor cantidad de empleo genera así es. en nuestra economía, y que vemos que también comienza a plantear una recuperación importante para este año. Así es. Ahora, veo que a la que más trabajo les está costando recuperarse es a las microempresas. Así es correcto. Que es quizás de la que más aporta empleo formal, la microempresa. Sí. O sea, sumadas todas las microempresas del país son el mayor empleador. Es correcto. Y en efecto, en conjunto, y pudieras ir de las micro hasta las pequeñas empresas, ¿no? Que son, digamos, las que presentan los resultados, digamos, que están más en la raya hacia abajo, ¿no? En efecto, y también... O sea, no presentan deterioro, pero tampoco se están recuperando como el resto. Como el resto, exacto. Es correcto, sí. Yo te diría que están, digamos, un poquito por debajo del promedio. Estos sectores también generan trabajo, mucho trabajo acá, agropecuario, industria. Así es. Que son dos sectores también que muestran una recuperación, Domingo. Correcto. Bueno, fíjate que son menos optimistas, ¿no? El sector agropecuario, que ha sido duramente golpeado justamente por la estructura de costos que ha aumentado en cuanto a fertilizantes, otras materias primas que se utilizan, alimentos que se utilizan, los granos que se utilizan para alimentar. Muchos de ellos que también vienen de los países que están en conflicto. Es correcto, así es, ¿no? Y el sector industrial que tiene, digamos, y estos dos sectores, a mi parecer, son, digamos, los dos de los 13 o 4 sectores que yo pienso debemos enfocarnos los próximos 10, 15 años para efectos de promover mayor participación en trabajo, en exportaciones, con una política pública coherente, ¿no? Y con las inversiones necesarias. Todo el área de salud, no sé, aquí en el área de salud se incluye las farmacias también, Domingo. No, las farmacias están en el sector comercial por menor. En el sector comercial. Sí, estos son los prestadores de servicios de salud. Los prestadores de servicios de salud. Así es, ¿no? Y ellos están, obviamente, han sufrido, digamos, en el año 2022 un ajuste importante, justo porque los servicios relacionados con el COVID han ido en descenso, afortunadamente, ¿no? Así que ellos están con un proceso de ajuste, sin embargo, muestran más o menos... están en promedio con el resto de la muestra, ¿no? El sector energético está un poquito por encima. Esto seguramente producto del alza en los precios que les genera mayores ingresos. En términos generales, pues vemos un 2023 bien aspectado, por lo menos en la percepción de los que participaron de la encuesta. Esa sería la conclusión. Arrancamos con fuerza, terminamos el año 2022 con mucha fuerza y el enero del 2023 también muestra muy buenos resultados, ¿no? Así que es una buena perspectiva hacia adelante. Muchas gracias por acompañarnos, Domingo. Domingo La Torraca de Elemente, un análisis acerca de cómo va la economía en este mes. Pero tenemos una pausa y en breve estaremos hablando, ya que hablamos acerca de la situación en Ucrania, con Nicolás Bukelja, presidente de la Cámara Ucraniana de Comercio acá en Panamá. Vamos a hablar con él acerca de esos 2 años de la guerra en Ucrania, del impacto que ha tenido en la región y también de las perspectivas que existen sobre este conflicto. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Esto es Cuarto Poder, nos acompaña Nicolás Bukelja, él es presidente de la Cámara Ucraniana de Comercio en Panamá. Bueno, ha pasado ya, y lo comentábamos con Domingo La Torraca, Guido, un año de la guerra de Ucrania, que enredó a un mundo que se estaba tratando de recuperar después de la pandemia. Ahora nos acompaña Nicolás, y creo que también, que ha estado, por cierto, con nosotros desde que comenzó este conflicto, y hemos podido observar las consecuencias, y hablábamos también, vamos a repetir esa palabra que hemos mencionado varias veces en el programa hoy, la resiliencia del pueblo ucraniano, cómo ha podido enfrentar a una potencia como es Rusia, Nicolás. O sea,
Creo que hay una Ucrania antes de la guerra y una Ucrania después de la guerra. Gracias por estar acá. Muchas gracias a Tenógenes por la invitación y a Guido también. Sí, afirmativo, desde un inicio del conflicto ya habíamos estado aquí, Medcom, actualizando sobre los avances. La Cámara de Comercio de Ucrania inició en diciembre del año pasado por un proyecto con la Embajada de Ucrania, localizada en México, para que haya una asistencia comercial a los inversionistas que vengan a Panamá por parte de Ucrania y también por los inversionistas que están viendo a Ucrania como un mercado. El mercado de Ucrania, viendo la posguerra, se está hablando de que se le va a inyectar $1 trillón para lo que es las inversiones, entonces hay que estar preparado cuando venga la reactivación. Referente al inicio de la guerra, sí ha cambiado mucho desde un inicio. Se esperaba que la guerra, o Rusia esperaba que la guerra iba a durar 3 días o una semana, como fue cuando tomaron a Crimea, que fue más rápido. Pero en esta ocasión, Ucrania ha tenido más apoyo de la Unión Europea y el pueblo ha salido a defender, y así se ha mantenido durante este año, con grandes bajas en ambas partes. Estamos hablando de más de 100.000 personas. Es algo bastante lamentable. Pero sí, se ve en esta oportunidad la Unión Europea más que todo apoyando, porque lo interesante de Atenógenes es que Ucrania comparte fronteras con 8 países. Y si Ucrania es absorbida por Rusia, estos 8 países no quieren este nuevo vecino. Claro. Por eso es que vemos mucho a Polonia, que es uno de los países más grandes, más afectados, Moldova y todos estos países apoyando con armamento y con ayuda, porque después que y estamos muy positivos que no ocurrirá, pero teniendo este vecino, después el vecino quiere seguir creciendo y expandiéndose, y no es lo que está buscando la Unión Europea, por eso es que están apoyando lo que es Ucrania. Ahora, después de un año de iniciada esta invasión no provocada, como se ha dicho, ¿qué tanto ha sido el avance de Rusia en comparación con lo que había antes del 24 de febrero del año pasado? Porque yo, según he leído, actualmente no es que Rusia haya ocupado mucho mayor territorio que el que ya ocupaba después de la toma de Crimea en el 2014. Entonces, pero ha tenido un enorme costo, no solamente económico, en reputación internacional, casi que unánimemente y sin excepción, cada vez que se lleva una resolución a la ONU, la inmensa mayoría de los países condenan el ataque de Rusia. Ayer se dio una y no fue la excepción, y un costo en vidas humanas, por supuesto que para Ucrania también, pero también para Rusia, porque es que cuando llegan esas bolsas negras con los cadáveres de los soldados, los familiares que reciben esos cuerpos cambian de actitud frente al gobierno que los mandó a la guerra. Esa es la experiencia que ha quedado en el mundo después de las conflagraciones. Afirmativo. Estabas hablando de qué territorio ganó en este conflicto desde un inicio. Rusia atacó, trató de cercar lo que era Kiev, que es la capital. No pudo llegar a la capital. Rusia avanzó por el norte, por Bielorrusia, como le dicen, porque ese gobierno o ese país es controlado por Rusia y ese es el más cerca a la capital. Estamos hablando de 150 kilómetros, como de aquí a Penonomé posiblemente, que es una distancia bien corta, 2-3 horas en carro. Entonces, Rusia al inicio, en los primeros 6 meses, avanzó al norte y al oeste de Ucrania, pero con la ofensiva que hizo Ucrania ya recuperó todo el norte y parte del oeste. Ese es donde siempre desde hace muchos años ha mantenido el conflicto. La frontera de Ucrania con Rusia, que está al oeste, esa es la parte que se mantiene en las batallas diarias. En más de 15, 16 puntos son las batallas en pueblos y ciudades como el tamaño de Boquete. Por lo menos me pongo a ver, hay pueblos ahí que nunca nadie había escuchado y cuando busco la historia tiene 10.000, 15.000 habitantes. Pueblos bien pequeños como David, Penonomé. Pero sí, se mantiene la ofensiva. Se está esperando ahora que se termine el invierno, que es este mes, para entonces que se seque el terreno y avancen los tanques. Esta segunda etapa que viene del conflicto es controlada por quien tiene la artillería de los tanques y también eso viene acompañada por la asistencia aérea,
Por Ahora, eso es que he escuchado presión de aviones. Quizá, bueno, como estamos acá en carnavales, pasó un poco desapercibido en las noticias el anuncio que hizo el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la suspensión del Tratado de Armas Nucleares que firmó con Estados Unidos. No sé si eso establece un nivel nuevo de preocupación, no solamente para Ucrania, sino para el mundo en función de lo que pudiese ser esa nueva escalada o esta nueva etapa, o hasta dónde quiere llevar el gobierno ruso esta nueva etapa de esta guerra con Ucrania. No sé si han analizado eso, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que hay una declaración del gobierno ruso es por algo que ocurrió recientemente. Biden estuvo, el presidente de Estados Unidos, en la capital de Ucrania el lunes, si mal no recuerdo. Eso era algo no esperado. Se sabía que iba a estar en Polonia, pero de sorpresa quedó en la capital. Y por la visita que estuvo ahí, él demostró que Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania en este conflicto. Y por eso la respuesta de Rusia es lo que acabas de mencionar, ¿sabes? Referente al tratado nuclear, esta es nuestra decisión, nuestra posición. Siempre es una respuesta. Si alguien visita a Ucrania para apoyarlo, viene una contraparte o viene una respuesta, o le envían 5 o 50 misiles al día siguiente, o sale una declaración por parte del gobierno ruso. Pero lo más importante, Tenógenes, lo que me gusta recalcar, la Cámara de Comercio de Ucrania es comercial, no somos políticos, pero sí estamos involucrados en la parte de qué está pasando, porque eso afecta a la economía. Y en lo personal, yo no soy ruso, yo soy panameño, el buque es croata, mi esposa es la que es rusa, disculpa, ucraniana. Ucraniana. Oh, qué pena. Pero sí, entonces estamos en constante comunicación de qué está pasando allá. Nosotros escuchamos el noticiero en ucraniano y después lo que se traduce y se filtra es lo que uno ve al día siguiente o en la tarde en CNN. Y eso es bastante alarmante la situación que hay allá. Ahora, ahora que me hablas acerca de tu esposa, de la relación que tienes con Ucrania muy próxima, ¿cómo es la vida del ucraniano en este momento? O sea, la tensión que vive. Porque es que un año de guerra no lo soporta cualquier pueblo, pero estamos viendo esa actitud valiente del pueblo ucraniano de resistir la agresión de un gigante como es Rusia. Ellos se están levantando todas las mañanas, están yendo a trabajar, están yendo a sus oficinas. ¿Cómo te puedo decir? Suena un poquito crudo, pero es como una rifa. Vas a trabajar, tratas de mantener tu vida normal y puedes tener la mala suerte que ese día o la situación que caiga un misil donde estás tú. Pero ellos se levantan en la mañana, ellos van a la tienda, ellos trabajan. Algunos a veces van a un barcito a desestresarse, pero ellos están tratando de mantener una vida normal, pero sabiendo que siempre hay que estar revisando el cielo para ver qué puede estar llegando y qué puede estar impactando. Pero también ellos no pueden parar una economía. Ellos también pasaron el COVID. Tú tienes una reactivación económica que mantener. Entonces, ellos están tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aunque la situación es en la frontera con Rusia, disculpa. Igualmente, cada cierto tiempo, Rusia manda un misil a la capital para recordarles que todavía hay un conflicto. Es un juego bien psicológico. A edificaciones civiles, o sea, de forma indiscriminada. No son objetivos militares, sino objetivos civiles. Y eso es algo que es importante destacar en medio de esta conflagración y de este conflicto. O sea, estamos hablando de ataque a posiciones civiles. Exactamente. Y como estaban en invierno, comenzaron a atacar las hidroeléctricas, las termoeléctricas, para afectar la calefacción. Claro. Es un juego psicológico, es algo bien triste. No hay escrúpulos por parte del gobierno ruso. Pero bueno, Ucrania, y creo que ya lo ha mencionado, Zelensky dijo que ellos no únicamente quieren recuperar lo ocupado, sino lo que desde inicial de los 90 se ha tomado Rusia. Siempre explico esto cortito. Este es un divorcio reciente. Nada más tienen 30 años de haberse separado. Panamá y Colombia y España tenemos más de 100 y pico años. Entonces, esto es algo reciente. Vamos a llamarla Ucrania. La novia ha encontrado nuevos intereses en la Unión Europea y Rusia no le gusta eso. Ellos tienen un ego, ellos quieren volver a armar su confederación o federación rusa y tienen la voluntad o tienen las ganas de absorber nuevamente a Ucrania. Pero hay vías de conversación en medio del conflicto, o sea, hay
conversación diplomática en medio del conflicto? ¿Existirá la posibilidad próxima de una solución o una salida pacífica a este conflicto? ¿Qué información has recibido? Bueno, lo que se ha visto en los medios, Turquía ha tratado de ser mediador, Francia ha tratado de ser mediador, otros países que han aparecido ahora de la nada también quieren ser mediador, pero no caminan nada. Son dos países que están manteniendo su posición, ninguno quiere ceder. Si Rusia, cuando pierda esta batalla, se verá muy mal. Rusia ha demostrado que militarmente no es tan fuerte, puede tener las armas nucleares, hay que ver si están activas, si no están activas, estamos hablando de armas de más de 50, 70 años, pero se ha mostrado que un país con un poco de ayuda como Ucrania le ha dado una batalla a un poderío grande que es Rusia. Y algo más, tú como presidente de la Cámara Ucraniana de Comercio aquí en Panamá, ¿qué tipo de comercio todavía se sigue realizando en el mundo con Ucrania? O sea, en el caso panameño, ¿todavía se están realizando, a pesar de la guerra, hay comercio con Ucrania? Bueno, Ucrania es el granelero de Europa, como decir Ohio y Iowa en Estados Unidos. Y esa es la situación netamente de este problema, y esto es lo que está viendo la Unión Europea y los países europeos. Están viendo alimentación versus Rusia, que tiene el petróleo y la calefacción y la energía. O comes, pero necesitas luz y calefacción. Claro. Segundo, Ucrania es muy rica en lo que es en acero, en lo que es en sal. Tiene minas grandísimas de sal. Y casualmente esos son los puertos que ha atacado Rusia y que está tratando de administrar. Ucrania tiene muchas costas que están enfrente de Rusia. Así que es una situación de estrategia y de logística, la puedes llamar. Servicios que Ucrania ha dado a Panamá, directamente fertilizantes, algunos productos de reparaciones. Desde que se inició la Cámara de Comercio de Ucrania y de 2020, que yo represento comercialmente Ucrania en Panamá, hemos tratado de promocionar lo que es la exportación, por lo menos Costa Rica. Costa Rica exporta piña, sandía, muchos productos. Ucrania es un mercado de 45 millones. En Panamá nada más somos el 10%. Entonces podemos competir con nuestros productos. La gente de ProPanamá mencionó que la piña de Panamá es una de las más dulces, así que hay cómo competir en ese mercado. Había una delegación de inversionistas que venían de Ucrania al pasado Expocomer, que tuvieron que suspenderlo, y el Ministerio de Comercio tenía una delegación el segundo semestre de hacer una visita a Ucrania, que también se suspendió. Pero no es qué se hacía en Panamá, sino es qué posibilidades y qué proyectos había. También, como hay poca producción de granos, los granos que nosotros les comprábamos o los productos que nosotros comprábamos ahora han subido de precio, porque Ucrania no puede cubrir la demanda. Y cuando no se puede cubrir la demanda, lo poco que hay sube de precio. Así que nosotros los panameños, por lo menos muchos que importamos maíz y otros productos para el agro, para alimentar el ganado y otros animales, ha subido de precio porque estamos compitiendo por ese maíz para usarlo en Panamá como otros países que dependían de Ucrania. Es una situación económica. Se ha encarecido la relación. Y el combustible también, claro, recordemos. Se ha encarecido la relación, se ha visto afectada grandemente esa relación comercial entre Ucrania, Panamá y el resto de los países, me imagino, ¿no? Exactamente. Y los fertilizantes que mencionaba Nicolás, claro. Aquí, por ejemplo, la producción de arroz usa muchos fertilizantes que vienen de Ucrania. Y eso ha hecho que el gobierno panameño tenga que aumentar el subsidio para los productores nacionales, ¿no? Ahí están las consecuencias. Esas son parte de las consecuencias de este conflicto, que como dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, podría terminar mañana si Rusia deja de atacar. Porque es así, esto es un conflicto no buscado, no provocado, en donde Ucrania se defiende de un ataque injusto. Acabas de decirlo, defenderse. Así es, y bueno, el presidente Zelensky, que ha sorprendido a toda la humanidad, porque la gente no daba mucho por Zelensky. Zelensky era un actor de televisión. Comediante. Imagínate un comediante que sea presidente de un país. Y resultó ser una persona con una integridad y una determinación que ha llevado adelante a su país, tal como lo dijo en su discurso hace un año. Exactamente. Nos verán la cara, no nos verán la espalda. Es decir, no saldremos huyendo, daremos la cara. Y lo han hecho durante un año. Y desde un inicio los países le han tratado de dar asilo político. Estados Unidos, Londres, y él dijo, yo no necesito I don't read and write.
Yo no necesito un viaje, I need weapons, necesito armas. No necesito que me den asilo, necesito que me den armas para defenderme. Y ya le ha sorprendido, mira que él estuvo en Estados Unidos en diciembre, estuvo en Inglaterra, él ha salido de su país. ¿Sabes qué es salir de tu país? En medio de una guerra. Que cuando regrese posiblemente te dieron un golpe de Estado o pudo haber pasado algo, porque hay mucha influencia. También tú puedes inventar que está en Estados Unidos, oye, se me dañó el jet, me voy a quedar acá un mes. Pero él regresa, él sigue apoyando a su pueblo. Eso es algo mucho que hay que ver. Y evidentemente tiene el apoyo de su pueblo también. Claro. Y el apoyo internacional que se ha ganado a es. pulso. Ya que digo, esa figura y ese liderazgo de Zelensky es memorable. Dadas las circunstancias y la razón de ser de este conflicto, la supremacía de Rusia frente a Ucrania. O sea, el liderazgo de Zelensky ha marcado la diferencia en este evento. Y él todos los días tiene un video de 5 a 8 minutos, todos los días lo sube en Instagram, de qué ha hecho, con quién se ha reunido. Se le acusó que él tenía una pantalla verde atrás, que él estaba en Polonia. En uno de los videos él salió con la cámara, caminó afuera del palacio de él para mostrar que él estaba ahí. Porque hay mucha propaganda, hay mucha desinformación, que bueno, todos sabemos que eso en la política y en la guerra es muy usual. Sí, en la guerra la primera víctima suele ser la verdad, ¿no? No, y Rusia es un experto sí. en estos temas de desinformación. No lo digo yo, se ha comprobado internacionalmente la manera en que influye Rusia directamente en la comunicación de los países. En la comunicación, en la información en redes y en las elecciones. O sea, está comprobado. Y en la desinformación, y son líderes en los fake news también. Sí, señor. Oye, gracias, Nicolás, por acompañarnos. Siempre a la orden. Igualmente, muchas Muchas gracias, Nicolás. Igual, Y la orden. esperemos que la situación en Ucrania se mejore para bienestar de todos en el mundo. La orden. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en RPC Televisión, viene Mini League y en Telemetro Radio, el brunch. Hasta el lunes.